En primer lugar, abordaremos la unidad 1 sobre los derechos humanos, específicamente en la lectura del concepto de derechos humanos por Pedro Níquel. ¿Cómo podemos definir qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades que protegen a todas las personas para vivir con dignidad, libertad e igualdad. Además, deben de ser inherentes a cada persona por el simple hecho de ser humanos. No dependen del Estado, es decir, no importa en qué país del mundo te localices, en todo se cuenta con derechos humanos y se guían de la dignidad humana. Ahora, ya que conocemos qué son los derechos humanos, podemos conocer su evolución a través del tiempo. En primer lugar, contamos con la primera generación de los derechos humanos, que se enfoca en los derechos civiles y políticos, que también son conocidos como libertades clásicas. Su propósito es garantizar la libertad individual y proteger a las personas frente a posibles abusos de poder. Algunos derechos de esta primera generación son derecho a la vida, a la libertad de expresión y de pensamiento, derecho al voto y derecho a la libertad de reunión y asociación. Estos derechos imponen al Estado la obligación de respetarlos y no interferir en ellos, y son fundamentales para la construcción de sociedades democráticas. Por otro lado, la segunda generación se centra en derechos económicos, sociales y culturales, que buscan garantizar condiciones de vida digna para todas las personas. Algunos derechos de esta segunda generación son derecho al trabajo con condiciones justas y equitativas, derecho a una educación gratuita y de calidad, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho a la seguridad social. Estos derechos requieren una participación activa del Estado para beneficiar el bienestar social. Y a diferencia de los derechos de la primera generación que exige que el Estado no interfiera, la segunda generación demanda que el Estado intervenga para garantizar su aplicación. Y por último, la tercera generación de derechos humanos, que se centra en los derechos colectivos o de solidaridad, que busca garantizar el bienestar colectivo y abordar desafíos globales. Algunos derechos de esta tercera generación son derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano y derecho a la determinación de los pueblos, como también el patrimonio común. Estos derechos requieren esfuerzos conjuntos para su cumplimiento. A diferencia de los derechos de la primera y segunda generación, que se enfocan en el individuo, los de tercera generación buscan beneficiar a la humanidad en su conjunto. Nosotras como ciudadanas, nosotros queremos a ver que nos ayuden a que nos digan. Cultivar, atender a sus tierras y familias y que sufren los impactos del megaproyecto Tren Maya. Esta tarea como tribunal de cumplir con vuestras expectativas, de estar a la altura de sus deseos. A establecer el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, así como a reconocer el efectivo ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. En el anterior ejemplo podemos ver cómo las comunidades indígenas denuncian falta de consulta y afectaciones al medio ambiente. De la primera generación y segunda generación se denuncian la participación, el territorio y la cultura. Y en la tercera generación se vulneran derechos como el medio ambiente sano y el desarrollo sostenible. Este caso muestra
el desarrollo que debe de respetar los derechos colectivos y no imponerse sobre comunidades vulnerables. Es un ejemplo claro de cómo se puede aplicar estas 3 generaciones, ya que se está haciendo una defensa desde los derechos humanos que son fundamentales hasta implicando al medio ambiente. A continuación hablaré de la unidad 2, que se refiere al género, perspectiva de género y estudios de género. Me enfocaré en la lectura de diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género, por Marta Miranda Novoa. Modelo de subordinación. Se refiere a que los roles sociales estaban basados en los aspectos biológicos y se consideran exclusivos e imposibles de transferir de un sexo al otro. Por otro lado, tenemos una evolución en el modelo igualitarista, porque ya no se fijan en las atribuciones que tengan a un sexo o el otro, sino se busca el favor de los derechos de la mujer frente a las desigualdades notorias y tratos discriminatorios. Pero para esto es importante reconocer cuál es la diferencia entre género y sexo. Género se refiere a la construcción social que asigna roles y expectativas a las personas basadas en su sexo. ¿Pero qué es el sexo? Es la condición biológica que distingue a los seres humanos según sus características físicas, como los órganos reproductivos, hormonas y la estructura genética. Una vez comprendido estos conceptos claves, podemos entender ahora de qué se trata la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género busca igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y mujeres, reconociendo que existen las diferencias biológicas y culturales. No busca eliminar las diferencias, sino valorar ambas contribuciones. Un ejemplo de la perspectiva de género puede ser la diferencia que existe en las clínicas de atención en la parte biológica de las mujeres, que en este caso es el ginecólogo, que se especializa en el sistema reproductor femenino, y en el caso contrario de los hombres es el urólogo, se especializa en el sistema urinario y aparato reproductor masculino. Este ejemplo es notorio porque se reconocen diferencias biológicas y buscan la igualdad en el acceso a servicios médicos de calidad. Por otro lado, otro ejemplo es que en el ámbito laboral algunas empresas han adaptado espacios de lactancia que se enfocan en dar una mayor comodidad y apoyo en la maternidad. Ahora hablaré sobre lo que se refiere a la ideología de género. Sustenta que la igualdad es absoluta, que los seres humanos nacen neutros y que después eligen su género independientemente del sexo biológico, lo cual puede vaciar de sentido de conceptos como la maternidad, paternidad y familia. En primer ejemplo tenemos el lenguaje inclusivo en documentos oficiales, donde ya no es necesario mencionar masculino o femenino, priorizando la identidad. Y por el segundo ejemplo tenemos la elección de licenciatura. En el pasado se consideraba que las carreras como ingeniería eran solamente para hombres. En cambio ahorita ya hay un porcentaje más alto de mujeres en este tipo de licenciaturas. A continuación, hablaré de la unidad 3, que se refiere a los estereotipos de género, prejuicio y discriminación. Me enfocaré en la lectura, los estereotipos como factor de socialización en el género, por Blanca González Gabaldón. Estereotipos de género, ¿qué son? Se basan en la creencia de que hombres y mujeres tienen características, roles y comportamientos específicos debido a su género. Es así como los estereotipos cubren una amplia zona de las creencias sociales y tienen una función de primer orden en la construcción de la identidad social. Pero, ¿los estereotipos forman parte de la función cognitiva? Por supuesto, aunque sirve como atajo para procesar información en la mente humana, pero reduce la complejidad de cada individuo a ideas rígidas y limitadas, ignorando la diversidad y la evolución personal. Orígenes históricos y culturales de los estereotipos de género. Raíces socioculturales.
Históricamente, las sociedades han asignado roles y comportamientos apropiados a hombres y mujeres como producto de estructuras familiares, religiosas y políticas que buscan organizar la vida social. Estas ideas se refinaron con el tiempo y se integraron en prácticas cotidianas, desde la educación hasta los medios de comunicación. Y como todo, tiene un contexto histórico. Las estructuras de poder, particularmente en sociedades patriarcales, han reforzado la idea de que ciertas actitudes, como la agresividad, asertividad, competitividad en el caso de los hombres, y la pasividad, emotividad y dedicación exclusiva al cuidado en el de las mujeres, son naturales. Así, se perpetúan roles que pueden limitar el desarrollo y la libertad individual. Manifestaciones cotidianas de los estereotipos de género. ¿Cómo afectan los medios de comunicación y la publicidad a los estereotipos de género? Los medios de comunicación y la publicidad pueden afectar a través de la reproducción de los roles tradicionales. Los medios suelen mostrar a mujeres y hombres en roles de género tradicionales. Las mujeres aparecen como madres, amas de casa, cuidadoras, objetos de deseo o dependientes de los hombres. Y los hombres suelen representarse como fuertes, líderes, racionales, trabajadores o protectores. Ejemplo de la reproducción de los roles tradicionales en los medios de comunicación. En anuncios de productos de limpieza, pues la mayoría de las veces aparece una mujer limpiando, reforzando la idea de que esa tarea le corresponde solo a ellas. Hipersexualización y cosificación de la mujer. Muchas veces, la publicidad usa el cuerpo de la mujer como objeto de atracción, sin relación con el producto. Un ejemplo de ello es un anuncio de autos o cervezas donde aparece una mujer en bikini como accesorio visual, reforzando la idea de que el valor de la mujer está en su físico. De igual manera, los medios de comunicación generan una presión estética y emocional. A las mujeres se le impone un modelo de belleza inalcanzables, que sean delgadas, jóvenes, blancas y siempre arregladas. Y a los hombres se les muestra como exitosos, musculosos y aquellos que no muestran sus emociones. Pero, ¿y cómo afecta la presión estética y emocional? La presión estética y emocional genera inseguridades, ansiedad, baja autoestima y frustración. Y bien, los medios y la publicidad no solo reflejan la sociedad, también la moldean. Por eso es tan importante analizar sus mensajes críticamente y promover contenidos que respeten y reflejen la diversidad de género de forma justa. Influencia mediática de los medios de comunicación. Ejemplo, análisis crítico del fragmento de la película Los Picapiedra. Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua señora Picapiedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? Tras un análisis crítico del fragmento de la película Los Picapiedra, esta es una producción audiovisual que, pese a estar dirigida a un público familiar e infantil, contiene múltiples elementos que refuerzan estereotipos de género, prejuicios y discriminación, incluyendo actitudes machistas. Desde una perspectiva crítica, es posible identificar cómo este tipo de contenido funciona como un producto cultural que reproduce patrones sociales, que limitan los derechos y libertades de las mujeres, al mismo tiempo que refuerzan estructuras de poder patriarcales. Pero, ¿por qué se trata de un producto cultural violento? La producción audiovisual se trata de un producto cultural violento debido a que se identifica violencia simbólica no física en el fragmento.
Esta violencia se basa en la naturalización de roles de género desiguales, donde el hombre es figura de autoridad y la mujer queda delegada al ámbito doméstico. El discurso está disfrazado de humor e inocencia, lo que lo hace más difícil de detectar, pero igual de efectivo. La normalización de estas dinámicas refuerza estereotipos y perpetúa la desigualdad de género, especialmente preocupante en contenidos dirigidos a la infancia. ¿Qué tipos de estereotipos se reproducen? Reproducción desigual de roles. El fragmento refuerza estereotipos de género al presentar una distribución desigual de roles. A Vilma se le presenta con tareas domésticas y la obediencia, y a Fred como un hombre proveedor y de autoridad en el hogar. Esta representación responde a un modelo patriarcal que perpetúa la idea de que hombres y mujeres deben cumplir con funciones predeterminadas, limitando la autonomía femenina y consolidando la desigualdad de género como algo natural dentro del discurso social. Entonces, ¿en la película hay prejuicio y discriminación? Por supuesto, pues el contenido también reproduce prejuicios sexistas al asumir que las mujeres no poseen la misma capacidad para tomar decisiones importantes o participar en espacios de poder. Este prejuicio se transforma en discriminación al excluirlas sistemáticamente de dichas esferas, relegándolas a funciones de menor valor social. Asimismo, se ridiculiza cualquier intento de las mujeres por ejercer autoridad o independencia, lo cual refuerza la idea de que deben limitarse a funciones subordinadas. En la película se refuerzan valores tradicionales contrarios a los derechos de la mujer. El contenido promueve la idea de que el lugar de la mujer es exclusivamente el hogar y que la autoridad masculina es incuestionable. Estos valores, al ser promovidos en productos audiovisuales dirigidos a la infancia, tienen un impacto formativo en la percepción que los niños y niñas desarrollan sobre los roles de género, contribuyendo a perpetuar modelos sociales que restringen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Al ya conocer qué es un estereotipo de género, es muy importante también conocer qué es un prejuicio y la discriminación. Un prejuicio es más amplio que el estereotipo, porque este incluye juicios negativos basados en estas creencias, que son estereotipos, y además tienen un componente emocional. Un prejuicio siempre implica una valoración negativa hacia un grupo. La discriminación es el componente conductual del prejuicio. Se refiere a las acciones negativas o desiguales que se ejercen contra un grupo debido a los prejuicios. Primero tenemos al estereotipo. De él nace el prejuicio y del prejuicio nace la discriminación. Un ejemplo claro de estereotipo de género, prejuicio y discriminación es el comercial de Tecate. Evite el exceso. Te hace falta ver más bots. Les hace falta ver más box. Les hace falta ver más bucks. Miau. Análisis del comercial de Tecate. Estereotipo de género. El comercial de Tecate refuerza los estereotipos por mostrar a los hombres como fuertes y dominantes. Prejuicio. Se refuerza la idea de que los hombres deben ser rudos, seguros y protectores. Y discriminación. Este tipo de mensajes contribuyen a la desigualdad de género al limitar la representación rígida sobre cómo deben comportarse los hombres en la sociedad. Conclusión. A lo largo del tiempo, los derechos humanos han evolucionado para conocer y defender la dignidad de todas las personas sin distinción de género, desafiando estructuras históricas de subordinación y discriminación. Comprender la diferencia entre género y sexo, así como entre perspectiva e ideología de género, nos permite analizar críticamente los estereotipos
que, desde los medios de comunicación hasta productos culturales como los Picapiedra o comerciales como el de Tecate, siguen reforzando modelos patriarcales, mientras el modelo de subordinación limita y excluye, el modelo igualitarista promueve el respeto, la equidad y la inclusión. Adoptar una perspectiva de género no es imponer una ideología, sino una herramienta para identificar y transformar desigualdades, construir una sociedad más justa y garantizar que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos.